No, es endémica, es cotidiana, la vemos afuera, en la calle, en el tránsito, está en todos lados, ¿no? Y ahí el gran reto de cómo vencer a la corrupción cuando todos los que formamos parte de este ecosistema o esta fauna perversa somos el problema también. Y está ahora en nuestros estudios Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción y de la Asociación Cuscachay, que cumplió un rol muy importante en morderle el tobillo a todos los pendencieros que trataban de meterse en la política peruana, pero se hizo un esfuerzo, pero no se consiguió todo lo que se hubiera querido, ¿no es cierto, Eduardo? Bienvenido. Díaz, muchas gracias por la invitación. Mira, te soy sincero, el día de hoy venía para acá al estudio pensando en hacer estos editoriales que he oído tratando de resumir el tema de la corrupción, porque tú ibas a estar acá, pero escuché a Manuel Rosa sobre el tema de Castillo y sobre los argumentos, que nadie sabe nada, como siempre, ¿no? O sea, que Castillo se volvió loco y, por Dios, ¿por qué los políticos no pueden asumir las consecuencias de sus propias decisiones? Pero, es decir, hablemos del tema de la corrupción. Es decir, Alfonso Quirós decía, lamentablemente ya no está con nosotros, Chachi le decíamos cuando estábamos en la universidad, pues se parecía a Chachi y vos. Él decía que cuando empieza a investigar descubre que va yendo para atrás y esto no tiene comienzo y se va hasta la colonia. Es decir, que tenemos una corrupción instalada en el Perú hace 3 siglos prácticamente, no 2. No nació con la República la corrupción. No, es endémica, es cotidiana, la vemos afuera, en la calle, en el tránsito, está en todos lados, ¿no? Y ahí el gran reto de cómo vencer a la corrupción cuando todos los que formamos parte de este ecosistema o esta fauna perversa somos el problema también, ¿no? Los partidos políticos que se acaba de rendir cuentas de esos ingresos, el mismo Estado financiando a un sentenciado por corrupción, los políticos, el sistema de justicia, en fin, ¿cómo salimos de eso? Esa es la gran pregunta del millón. Claro, pero comencemos antes, ¿no es cierto?, por tratar de tener un diagnóstico completo de cómo opera. O sea, hay una primera definición que es importante. Durante muchos años el mito era la derecha es corrupta, la izquierda es honesta. Eso ya es un chiste a estas alturas, ¿no es cierto? O sea, la corrupción no tiene ideología en el Perú, ¿no? No, es transversal. Se ha probado que es transversal. Y está precisamente sustentada en esta guerrita de argollas, porque la gente a la izquierda, de derechas, y tu corrupto es menos corrupto que el mío. Entonces, si tú eres de izquierda, mi corrupto de derecha no es corrupto, ¿no? Claro. Lo he hecho por el país o saquemos algún argumento legalista. Entonces, cuando miramos la corrupción de una forma bipolar, maniquea, de hoy por ti, mañana por mí, terminamos siendo lo que pasa en el Congreso de la República, ¿no? Que se juntan estas alianzas extrañas para blindar a los mismos parlamentarios. Y se blindan todos más allá de las ideologías. Todos se cuidan unos a otros las espaldas sin importar las ideologías. Y ahí vamos a la legitimidad que hablábamos hace un rato. Claro, ahora, es decir, acá hay como varios momentos, ¿no es cierto? Hay un tema que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, que acabamos de hablarlo con Margarita. Es decir, el financiamiento público de los partidos es para darle a los partidos los recursos para que estos no necesiten de recurrir a financiamientos de terceros que vienen condicionados. Claro. Yo te doy plata para tu campaña, entonces tú a la hora que estés en el gobierno me vas a dar puestos, me vas a dar obras, me vas a dar contratos, me vas a dar adquisiciones. Es decir, me voy a beneficiar. O sea, lo que estoy haciendo no es ayudarte, sino estoy comprando tu voluntad. Correcto. Eso es un primer problema muy serio. Correcto. Y lo que está pasando ahora con la prohibición de financiamiento privado es que en la práctica se da lo mismo que se quería evitar. Porque el financiamiento privado está entrando por las economías criminales y lo estamos viendo en el Congreso de la República. O sea, ese sistema ha fracasado porque la OMPE no quiere hacer su chamba tampoco, lo ha dicho Margarita hace un rato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Abrir el sistema de financiamiento otra vez al privado y hacerlo transparentemente. Ese es el gran problema. O sea, no impedir el financiamiento, sino que este sea público, abierto, transparente y con, es decir, marcos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que no se permita que empresas sean las que aporten, sino que los aportes sean de las personas y que las personas pongan su nombre y su apellido y que esto además tenga algún tipo de restricción, porque si tú le diste plata a un partido,
no vas a pretender que la empresa de la que eres parte participe en una Claro, licitación luego. claro, Va a tener consecuencias esa decisión, ¿no? Tenemos que eliminar esa mala práctica de que empresas financiaban a 3 o 4 candidatos. Pues eso no es financiamiento, es una carrera de caballos. Claro, ¿cuáles son los posibles ganadores? Claro, entonces timbeo y mis posibilidades ganan. Invierto en todos En aquellos todo. que podrían ganar, entonces estoy asegurado. El Ese que es gana... ocupar. ¿No? Pero eso implica un nivel de perversión horrible, ¿no? Horrible. No importa el plan del partido, no importa, lo que importa es que a la hora que esté en el gobierno voy a hacer negocios A con quien todos sea. le doy. Dependiendo de las encuestas, le doy uno más, uno menos. Ahora, esto es un tema, el del financiamiento. El otro tema es este sistema perverso del direccionamiento de las adquisiciones. No es cierto, porque tienes gente que financió al partido, apoyó al partido, entonces estás en el gobierno y desde ahí repartes los beneficios de quienes te ayudaron y a los tuyos, ¿no es cierto? Y ahí se produce el mecanismo del direccionamiento, o sea, se hacen licitaciones desde donde el expediente técnico o el requerimiento del área usuaria ya está claro quién ganó. Claro. A mí me pasó una cosa increíble con una persona amiga muy experta, muy experimentada en el tema de venta de vehículos de grandes flotas. Y él te leía una licitación y te decía qué marca y de qué año era. Y me decía, si te pones a buscar quién tiene esto en stock, ese va a ganar la licitación, Claro. porque esto tiene nombre propio, me decía. Por supuesto. Lo único que no le pusieron es el nombre del proveedor, pero están todos los datos para que gane uno. Esto está direccionado. Y eso pasa en todo prácticamente. Por el tema del financiamiento, que los candidatos vienen hipotecados de sus financistas. Ya, pero ¿cómo haces para bloquear ese sistema perverso del direccionamiento? Con los comités. ¿Quiénes constituyen los comités? ¿No es cierto? Lo que pasa es lo siguiente, aquí entra la tecnología, por ejemplo. ¿Qué limitación existe al día de hoy para que las contrataciones públicas sean transparentadas en las páginas web desde mañana mismo? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no transparentamos todo? Del momento de la creación de la necesidad hasta la entrega y el pago final del contrato. ¿Se puede poner una web eso? Claro que se puede poner. ¿Por qué no se hace? La ley no lo impide. Porque necesitamos un reglamentito, una norma, y a las autoridades no les conviene la transparencia. Entonces, si no le conviene la transparencia, mejor no, pues si la ley no me obliga, hago mis TR caletas y lo conversamos en un restaurante. TR son términos de De referencia, referencia. o sea, lo que necesitas supuestamente, ya está decidido. Ya está decidido. En el momento que tú defines lo que necesitas, ya está la marca, ya está el proveedor que va a ganar y ya está en camino probablemente una parte de la comisión ilegal que vas a Con toda cobrar. la conchudez del mundo, porque te hacen especificaciones que solamente el proveedor puede cumplir. Ahora, de ahí viene el tema de los proveedores. Es decir, nosotros hemos descubierto, todos creo, porque nosotros lo hemos hecho desde antes, acá teníamos un espacio que se llamaba Caiga quien caiga, y una de las cosas con Catherine Ampuero, que andamos persiguiendo gobernadores, alcaldes y algunos políticos, no nos dio el tiempo y nos agarró finalmente la pandemia, pero creo que se hicieron cosas importantes. Uno de los temas que hablamos era de la lista de proveedores, del Registro Nacional de Proveedores. Es una vergüenza. Una vergüenza. O sea, hay empresas que se constituyen, ganan una licitación y cuando revisan la empresa fue creada hace un mes. O sea, fue creada para ganar la licitación y cuando vas al local, y ya pasó en el Congreso, ¿te acuerdas con la compra de Claro, computadoras del claro. Congreso, de las Flores? Es una casa, una jato, es la casa de una persona, ahí nunca funcionó una empresa. O sea, son empresas creadas exprofesamente para que le den la licitación. Claro. Porque la sanción está mal dirigida. La sanción a quién va, a la empresa, pues. Entonces me sancionan a la empresa, constituyo otra. Y si tú estás de gobernador regional, te ofrezco camillas y te hago puentes también yo mismo. Entonces, la sanción tiene que ir a la persona natural, al beneficiario final. Hay un proyecto de ley que está presentando Anderson en ese sentido. ¿Quién es el beneficiario final? ¿Quién es el que parte la torta, el que se beneficia? Sí, claro. Ahí vamos a pegar. Ahora, ¿qué es lo que está fallando? Porque supuestamente, es decir, tenemos un sistema muy engorroso de procedimientos y controles que al final termina, es decir, todas estas dificultades que hay. Tú quieres hacer cualquier cosa en el Perú, tienes que pasar por 40 trámites y procedimientos. Y en vez de impedir la corrupción, lo que tienes que hacer es pagar para ir saltando cada una de esas especies de aduanas. Pero en el otro lado tienes a la Contraloría, que publica todo el tiempo 5.000, 8.000, 10.000, 15.000 denuncias. Sí. Y no pasa nada. pasa nada. No pasa nada. O sea, algo está fallando, ¿no?
Porque yo creo, voy a decir algo polémico, la Contraloría no es el órgano anticorrupción. No es el órgano. Es genial haciendo, tiene muy buena voluntad, hace sus cuadritos, sus cifras, pero ¿cuándo mete los goles? Claro. No mete los goles, no mete los goles. No ¿Pero eso cerramos por el qué? círculo. ¿Porque no tiene las atribuciones que debería tener? Porque hay un sistema mal diseñado de fondo. El sistema tiene que conversar con el sistema de justicia. Si seguimos con impunidad, Cerrón va a seguir prófugo de la justicia y lo vamos a seguir financiando. Claro que ese es el otro tema, el La de la impunidad. impunidad. Es decir, porque ha habido algo así hoy por ti, mañana por mí. Tú robas ahora, entonces el que llega al gobierno se hace loco con lo que encuentra porque te encuentras. O sea, si tú escarbas un poco en el momento que tomas el gobierno local, regional o nacional, escarbas un poquito y va a saltar la corrupción. Por supuesto. En obras inconclusas, en malas adquisiciones. O sea, ahí está, la evidencia está. Pero no lo haces porque tú vas a continuar con lo mismo. El sistema Se de hereda, justicia, es hereditario. el sistema de justicia está tomado también. Mira, aquí te traigo una resolución en primicia. Nuestra asociación pidió entrar en un proceso penal como agraviado. La norma lo facilita y el sistema de justicia nos niega. ¿En qué caso es? En el caso de Miraflores, el gerente municipal que extorsionó a esta empresa Green Scooters. Nos niega la entrada a un caso judicial. Entonces, ¿qué quiere el sistema? El sistema quiere que no entre nadie para fiscalizar. Yo y mis procuradores, nada más. Entonces, aquellas asociaciones legitimadas para fiscalizar lo que pasa en un proceso penal, no, tú no puedes entrar. Ahora, el problema es que lo que rompió toda esta cadena de impunidad, porque lo que ha habido, y eso habla también Quirós, qué pena que no esté Quirós, ¿no? Porque Exitosa. como los aportes que podría hacer Un prohombre, ¿no? en un momento como este, ¿no? Es el tema del Lavajato. Cómo Lavajato rompió el esquema de la impunidad. Porque lo que ocurrió es que un coimero declaró que coimeaba, porque lo descubrieron en Brasil y en Estados Unidos prácticamente de manera simultánea. Y no le quedó más que confesar para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Y nos enteramos gracias a eso de lo que pasaba en nuestro país, de los negocios con Graña, de las coimas a Toledo, a todos, ¿no es cierto? De toda la cadena de financiamientos ilegales de partido, licitaciones compradas, el caso de las rutas de Lima y luego, ¿no es cierto?, con Odebrecht OAS, el caso de la línea amarilla. Eso fue, y por eso es que hay una guerra contra el caso Lavajato. Es decir, yo creo que nunca ha habido una operación tan grande como la que se ha montado contra el caso Lavajato. ¿Por qué? Porque lo que se están jugando es la impunidad. Y que se descubrió afuera, ¿no? Sí, claro. O sea, acá vino de cazuela, pues, porque no la vimos, porque no hay estrategia. Y está probado que las organizaciones criminales, en el caso de corrupción, siempre hay alguien que delata. Porque hay alguien que picón, hay alguien que lo cerraron, y esa persona es la que se convierte en delator. Tenemos que terminar por hoy, Eduardo. Yo lo que creo es que tenemos en los medios una responsabilidad. Tenemos que comprarnos el pleito en los medios. Yo con Catherine Ampuero decíamos, hay que prender los reflectores. ¡Pah! Prender la luz. Si no prendemos los reflectores, en la oscuridad pasa todo. Prendamos los reflectores, pues usemos los medios, usemos Exitosa para esta guerra contra la corrupción. Demos a la gente el espacio y la posibilidad de tener dónde denunciar, dónde comprarse el pleito. Y compremos nosotros mismos el pleito, como digo, ¿no? Esa es la idea. Si el Estado y el gobierno no Exitosa. quieren, tenemos que ir de la sociedad civil para ponerle rostro a esos casos de corrupción que nadie ve. Muchas gracias por Muchas estar gracias. con nosotros y te felicito por lo que has estado haciendo, que ha sido una labor. O sea, has probado que hay cosas que se pueden hacer. Por supuesto. Los has puesto a parir, sinceramente. Eso me ha dado mucho gusto. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Eduardo Herrera, director del Consejo Privado Anticorrupción, ha estado con nosotros.